En esta sección vamos a ver cómo optimizar la geometría de la pieza de acuerdo a un efecto deseado. Entonces, ya durante el análisis y durante la generación de la geometría, nosotros definimos algunos parámetros, ¿verdad? Entonces, si le damos doble clic a mi conjunto de parámetros, nos abre esta ventana. Y aquí, bueno, aquí hay unos parámetros viejos que ya yo borré en realidad. Pero aquí están mis parámetros de entrada y mis parámetros de salida, ¿verdad? Aquí hay una lista de puntos de diseño que en realidad esto lo generamos después. En un inicio, esto a ustedes no les va a aparecer aquí, no les va a aparecer esta tabla poblada. Entonces, simplemente vamos a verificar que todos los parámetros estén. Vean que aquí, por ejemplo, yo podría tener los diámetros de cada uno de los dientes y, por ejemplo, suponiendo que es este, yo puedo, por medio de una ecuación, restringir los parámetros unos con otros. Entonces, por ejemplo, yo podría decir que quiero que este parámetro esté dado por una expresión, entonces lo selecciono. Y aquí abajo nos pregunta qué expresión quiero asociar a este parámetro. Entonces yo, por ejemplo, podría decir 2 por P5. Y entonces él automáticamente calcula el valor. Vean que aquí hay una diferencia de unidades y por eso el número es diferente, ¿verdad? En escala. Entonces, bueno, de momento vamos a salir de aquí y volver a la pantalla del proyecto, la pestaña del proyecto aquí. Entonces, lo siguiente es insertar un módulo de optimización. Entonces, vamos a buscar aquí abajo donde dice exploración de diseño y vamos a insertar este que dice superficie de respuesta de optimización. Y entonces, simplemente lo arrastramos y lo insertamos ahí. Él automáticamente se va a ligar al conjunto de parámetros. Y entonces, en primer lugar, vamos a entrar y hacer una optimización, o no una optimización, hacer un conjunto de experimentos basados en ciertos datos de entrada que yo voy a definir. Entonces, para eso vamos a entrar al primer módulo que se llama diseño de experimentos. Y vamos a definir un conjunto de datos. Entonces, hay esquemas para generar esos datos. Es algo en lo que yo en general no me he metido muy a profundidad, pero la idea es generar un conjunto de datos para un rango que uno especifique que trate de muestrear ese rango de una manera inteligente, ¿verdad? Sin que los puntos estén muy tirados hacia un valor extremo o hacia el otro. Entonces hay algoritmos para generar eso. Y el que vamos a utilizar en este caso es este que se llama Central Composite Design y la opción que dice Face Center. Entonces eso lo que va a hacer es para nuestros parámetros de entrada, que son P11 y T12, va a generar una geometría. En este caso tenemos dos parámetros, entonces esas coordenadas, digamos, un sistema de dos coordenadas genera una superficie plana. Entonces él va a seleccionar puntos en esa superficie plana que van a estar uniformemente distribuidos. Entonces, por ejemplo, yo vengo acá y selecciono P11 como diámetro, mi parámetro, uno de mis parámetros de entrada, y escojo el rango de valores. Okay, y aquí podría insertar otra restricción más, pero de momento nada más vamos a decir valores que estén en ese rango. Entonces él va a agarrar y va a generar puntos distribuidos equidistantes en ese rango. Y para el diámetro superior del diente, vamos a especificar otro conjunto de valores. Entonces, él básicamente va a generar un rectángulo con una dimensión que va a ser, o dimensiones que van a ser los rangos de esos valores. Entonces, 385 menos 315 da 0.7. Entonces, él en ese espacio de 0.7 va a generar puntos equidistantes. Y lo va a hacer en dos dimensiones. Entonces, él genera una superficie de datos sobre las que va a correr la simulación y darnos la respuesta. Entonces, posterior a eso, aquí en la opción de donde dice, seleccionamos aquí diseño de experimentos, aquí seleccionamos el esquema y vamos a
ponerle un check a este valor, porque la idea es grabar todos los datos, ¿verdad? Seguido de eso, vamos a hacer clic en Preview para generar la tabla de datos y finalmente le damos clic en Update para que nos corra la simulación. Entonces, esa simulación la va a correr una y otra vez hasta generar todos esos datos. Entonces, si pone muchos valores aquí, vean que si la simulación toma su tiempo, entonces va a tomar 9 veces ese tiempo, ¿verdad? Entonces, esto puede tomar algún periodo significativo. Entonces, no pueden hacer alguna prueba con un par de datos y luego, ya que están seguros que funciona, la corren para todos los datos que quieren generar. Entonces, noten que yo definí mis parámetros de salida en esta simulación, ¿verdad? En este módulo de aquí yo definí los parámetros de salida. Entonces, aquí de una vez, él detecta cuáles parámetros de salida tenemos y entonces va a correr la simulación correspondiente. Si yo tuviera parámetros de salida en la otra simulación, él también la va a intentar correr. Entonces, como esa nos dio un error, tener problemas de limitación de la licencia, yo quité los parámetros de salida de esa simulación para que no la corriera en este caso. Y aquí, pues, yo puedo habilitar y deshabilitar parámetros de entrada. Estos ya no existen. Estos son como un legado que quedaron de algunas pruebas que hice. Entonces, corremos la tabla dándole aquí en Update. Y entonces él va a encontrar la masa de la pieza y la deformación para todo este conjunto de datos. Entonces, podemos analizarla brevemente. Vemos que la masa aumenta conforme ambas dimensiones aumentan, lo cual tiene sentido, ¿verdad? Porque al aumentar la masa aumenta el volumen y por lo tanto, al aumentar las dimensiones aumenta el volumen y por lo tanto la masa. Y bueno, al tener más masa, las deformaciones van a tender a disminuir, pero ahí, ¿verdad? Uno de los parámetros va a tener más influencia que el otro. Entonces, ya estos son análisis que, dependiendo de los objetivos de lo que andamos buscando, habría que hacer más con más cuidado. Y luego, en este caso, tenemos dos parámetros de salida, dos de entrada. Entonces, si juntamos estas tres columnas, ¿verdad? Es como tener tres variables. Con tres variables yo puedo describir una superficie, ¿verdad? Una variable dependiente y dos independientes me describen una superficie. Entonces yo puedo generar superficies para esta salida y para esta otra salida. Entonces, para hacer eso, nos devolvemos a proyecto y le damos doble clic aquí donde dice superficie de respuesta. Entonces, esto lo que nos va a permitir es visualizar los resultados y pues ver el comportamiento de una manera quizás un poco más cualitativa, ver si hay mínimos o máximos. Eso nos permite ajustar, por ejemplo, el rango. Tal vez nosotros esperamos un mínimo en algún punto y no ocurre. Entonces, tal vez vemos que ese no es el camino de optimización que necesitamos. ¿Verdad? Ya es algo que es muy particular del análisis que estemos haciendo. Entonces, le damos doble clic aquí y entramos a este otro módulo que vamos a ver cómo configurarlo. Entonces, una vez en este nuevo módulo, vamos a hacer clic en donde dice respuesta y vamos a escoger en el modo, vamos a escoger la modalidad de 3 dimensiones. Y bueno, aquí podemos modificar otras propiedades, ¿verdad? Como resolución. Entonces, lo que va a hacer este módulo es generar esta superficie y vean que aquí están todos los puntos muestrales. Entonces, vean que forma una cara de puntos equidistantes sobre una geometría plana, ¿verdad? Bidimensional. Es decir, plana en el sentido de que es en 2 dimensiones, pero no que está hecha de rectas planas. Y bueno, entonces así podemos tener una idea, digamos, un análisis más cualitativo del comportamiento de nuestra pieza al modificar los diámetros o alguna geometría en particular, ¿verdad? Y
como teníamos de parámetros de salida dos parámetros, entonces aquí en los ejes podríamos escoger el otro parámetro de salida. Y, por ejemplo, aquí tengo la deformación total máxima, pero aquí puedo cambiar por la masa y genera esta otra superficie. Entonces, por ejemplo, vemos que al hacer esta variación de dimensiones, en realidad la superficie es monótona, ¿verdad? No hay un punto crítico en ningún lugar de este análisis. Es importante recalcar también que podemos definir parámetros que son expresiones matemáticas. Entonces podríamos buscar un análisis que busque minimizar un parámetro matemático que tal vez pues está en función de algún criterio en particular, algún criterio de falla o algún cálculo, por ejemplo, de tiempo de fabricación o algo por el estilo, ¿verdad? Entonces el análisis en realidad es bastante versátil. Para eso podríamos meternos aquí al conjunto de parámetros y definir un parámetro nuevo de salida o también un parámetro nuevo de entrada que también está dado por medio de una expresión que no esté asociado a una geometría en particular. ¿Ok? Y finalmente pasamos al módulo de optimización. Entonces, la superficie nos permite hacer un análisis previo, ¿verdad? Como para ver con qué tipo de problema estamos lidiando, si de verdad vamos a poder encontrar un punto óptimo o no. La optimización ya es un proceso todavía más automatizado. Para entrar a ese proceso, entramos al módulo aquí que dice optimización. Y entonces empezamos por definir objetivos y restricciones, igual que la optimización topológica. Entonces, para ello, hacemos clic aquí en objetivos y restricciones y aquí podemos empezar a agregar, ¿verdad? Objetivos y restricciones basados en parámetros de entrada, ¿verdad? O bueno, puede ser parámetros de salida, pero ya los estoy usando aquí arriba, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, puedo borrar este parámetro y vamos a definir una restricción que la deformación máxima sea menor que, vamos a decir que la deformación máxima sea menor que 1 por 10 a la menos 7. ¿Okay? Y le estoy diciendo que quiero minimizar la masa. Entonces él va a empezar a hacer experimentos hasta cumplir con esos objetivos. Va a encontrar la masa mínima para la cual la deformación no supera este valor. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ir reduciendo la masa manipulando estos dos parámetros. Va a ir reduciendo la masa y midiendo la deformación hasta que ya no pueda reducirla más sin necesidad de que sin que esta deformación aumente más. Ahora, este proceso sí toma bastante más tiempo, o podría tomar más tiempo. Entonces, vamos a elegir aquí optimización y vamos a elegir las características. Entonces, bueno, hay algoritmos de optimización que se salen un poco del contexto del curso. Podemos dejarlo en automático o podemos escoger algún método en particular. Entonces hay algunos algoritmos más inteligentes que otros. Yo simplemente voy a utilizar Screening, que es básicamente busca aleatoriamente y selecciona el punto de diseño que cumple con las características que estamos pidiendo. Aquí, bueno, ustedes pueden variar esto y aquí indicamos la cantidad de opciones que queremos, digamos, la cantidad de puntos que andamos buscando, ¿verdad? Los que mejor cumplen las restricciones, los 3 mejores que cumplen las restricciones. Entonces ese número podríamos cambiarlo para tener más opciones si quisiéramos. Ya para otros algoritmos de optimización, pues podría ser inteligente utilizar otros, pero de momento nada más vamos a utilizar ese. Ya los detalles de los algoritmos de optimización es un tema que se sale del curso en realidad. Entonces no nos vamos a meter mucho por ahí. Y entonces vamos bueno, no la voy a correr ahorita,
pero vamos a correr, corremos la simulación y entonces él nos va a responder con las soluciones, las 3 mejores soluciones a nuestras restricciones. Y las va a presentar aquí. Y entonces, basados en eso, ya podemos tomar una decisión. Él va a identificar estas soluciones y les va a asignar un punto de diseño. Entonces, basado en los puntos que encontré aquí, yo me puedo volver a mi tabla de parámetros y buscar el punto de diseño que más se le acerque. Entonces, podemos básicamente seleccionar cualquiera de ellos, ¿verdad? Digamos, alguno que cumpla con los requerimientos de acuerdo a la solución encontrada anteriormente. Esa solución no va a dar estos valores exactos, pero entonces buscamos la más cercana. Y le damos la más cercana y entonces podemos actualizar nuestro diseño a un valor nuevo, que eso fue algo que se comentó en la sesión en vivo. Entonces, vamos a darles clic derecho a un punto de estos y le vamos a decir copiar las entradas al diseño actual. Entonces esto va a mandar a este punto de diseño a el diseño actual. Entonces le vamos a dar clic y entonces vean que estos valores se actualizan. Ok, y entonces si le damos clic a este punto de diseño, le damos clic derecho, le damos actualizar el punto de diseño seleccionado, va a actualizar los datos de deformación que habíamos calculado aquí. Y finalmente, si entramos a la geometría en SpaceClean, pues vamos a ver que va a estar actualizada a estos valores. Y finalmente eso consiste el proceso de optimizar el diseño para algún objetivo determinado. Entonces, uno puede entrar a SpaceClean y exportar esa nueva geometría y trabajar con ella en cualquier otro punto. Y eso es todo para la práctica de esta semana.